Hablemos un poco de las profecías y las posturas de la iglesia al respecto, siendo este un tema un poquito álgido, delicado, que puede incluso ocasionar susceptibilidades en algunos. En primera medida existe el pacto o la teología pactual, que enseña que Dios ha tenido un solo plan de salvación a lo largo de la historia, basado en un solo pacto de gracia. Según esta visión, Dios ha formado un solo pueblo, un pacto desde antes de la fundación del mundo por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, y que le llamaría Iglesia, mostrando coherencia, fidelidad y un Dios que nunca cambia, un Dios inmutable, que gobierna y que para nada las cosas o los asuntos de la humanidad se salen de su control. Además, esta postura ha sido sostenida históricamente por la Iglesia desde los primeros cristianos, pasando por la Reforma, y ha sido transmitida mediante confesiones de fe, que eran documentos y acuerdos que existían entre las iglesias y que ayudaron a enseñar y a preservar la sana doctrina, como por ejemplo la confesión de fe que ocurrió en Westminster. Por otro lado, el dispensacionalismo es una postura muy reciente que surgió apenas en el siglo XIX por John Nelson Darby, Scofield y demás, que divide la historia de la humanidad en etapas separadas, presentando un Dios que está improvisando continuamente en diferentes épocas de la humanidad, esperando que respondamos a su llamado como una especie de prueba y error, generando tanta confusión que dio pie a múltiples interpretaciones y a divisiones sectarias, como por ejemplo los adventistas, unicitaristas, grupos apocalípticos fuertes, el autoritarismo fuerte, que de hecho surgió de allí, y que dieron incluso fechas acerca de la venida del Señor que nunca se cumplieron, causando confusión e incluso manipulación bíblica y espiritual hasta el día de hoy, estableciendo entre otras cosas una especie de idolatría o preferencias por el Israel étnico de hoy, y donde la palabra de Dios establece que el verdadero pueblo de Dios es la iglesia, según Gálatas 6:16, y que el Israel bíblico, no el de hoy, el bíblico, fue tan solo una sombra de lo que sería un nuevo linaje, un pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de Cristo Jesús. De modo que no existen dos pueblos ni dos planes de salvación, o que el Señor tiene dos novias o dos esposas, como dijo un famoso pastor dispensacionalista hace poco en sus redes. Nadie es salvo simplemente por nacer en Israel o por su origen étnico. Solo existe un pueblo redimido por la sangre de Cristo, ya que esa separación ha sido derribada, según Efesios 2:14, que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando esa pared intermedia de separación. Por eso, colocar la nación actual de Israel o cualquier interpretación profética, porque así nos la enseñaron o porque así la creemos, como una especie de interpretación personal, pasando por encima incluso del pacto de Dios y de la tradición de la iglesia, implica volver a las distinciones que en el Nuevo Testamento ya fueron derribadas y superadas en Cristo Jesús. Efesios 4:13 al 15 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean astucia y las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muchas gracias, bendiciones para todos.